y Vamos a ver. estamos conectados. Bueno, buenas noches, gente, con todos. Estamos aquí para hablar un poco de fisioterapia, hoy específicamente para descubrir si nosotros como fisioterapeutas fortalecemos o no. ¿Tú qué crees, Andrés? ¿Fortalecemos o no? ¿Qué hacemos en fisioterapia? Gente, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches. Ya saben que para nosotros es un gusto, como todos los miércoles, estar con el Carlitos. Hoy traemos un tema a la palestra bastante interesante. Creo que todos tenemos opiniones, pero vamos a ver qué tan ciertas son esas opiniones en base al conocimiento que está disponible, que es el entrenamiento de fuerza en fisioterapia, el famoso fortalecimiento. Yo creo, Carlos, hoy estoy bastante ácido, como te decía hace poquito. Yo creo que ¿Ya? nada, no hacemos nada, ni cerca, No, o sea, un porcentaje muy, muy bajo de en serio hacer un trabajo de fuerza en nuestros pacientes. No sé, pueden haber muchas causas, ¿no? Pueden haber claro. muchas causas, pero la respuesta a tu pregunta así de base, no. ¿Tú qué crees? Yo creo que sí. En cambio, obviamente depende de qué tipo de fisioterapia manejes. O sea, creo que ya contextualizándolo a cada uno van a haber unas cuantas personas que sí, otras cuantas personas que definitivamente no. Pero, por ejemplo, no creo que podríamos decir que trabajamos fortalecimiento si es que solo tenemos ligas de resistencia y pesas de 2 libras. Ah, Ahí hay que no ver, creo, exacto. ahí que no creo que estamos trabajando fortalecimiento. Gente, coméntenos. O si atendemos una hora. Claro, y una vez, 2 veces por semana. Vamos Vamos a a ver. ver, ¿qué piensa la gente? Y ahorita respondan en este segundo qué piensen. ¿Cree que sí fortalecemos, no fortalecemos? Solo para ver el censo de cómo estamos aquí en el chat de Zoom. Solo sí o ¿Fortalecemos? no, solo sí ¿Sí o o no. no? ¿Sí o no? Para chequear cómo están esas Y, respuestas. y viste que esto, por ejemplo, bueno, ahí van, ¿no? Sí, no, ¿quién da más? Ajá. Espero que yo gane, ¿no? No sé, Esto es no como la sé. democracia, hermano, tienes que respetar. Vamos a ver quién lleva el conteo ahora, mientras tú y yo estamos hablando. Me parece que hay más no que sí, hermano, así a simple vista nomás. Ya empezaste. Ya mismo me apagas la luz, me dices que se fue el sistema. No seas así, pues, loco, vale. Bueno, a ver, entonces, antes de comenzar a hablar si es que fortalecemos o no, creo que tenemos Así que es, definir dos cosas. ¿Qué es la fuerza y qué es la hipertrofia? exacto. Andrés, ¿qué es la A fuerza? ver, Y yo voy por la hipertrofia. exacto. A ver, gente, vamos a ir como dilucidando ciertos términos que nos parecen súper básicos. Igual, si ustedes quieren opinar, ya saben, o preguntar cualquier duda, pero esto no va a ser como una clase, ¿no? O sea, No, realmente vamos a tener muchos temas y a la palestra y la idea es generar reflexión. O sea, este conversatorio va a ser generar reflexión al final, ¿no? Y justo lo que decía Carlos. De hecho, lo que tú decías, y creo que a todos nos decían de estudiantes, y creo que lo siguen diciendo, objetivos del tratamiento, bajar el dolor, ganar rangos de movilidad, fortalecimiento. O sea, nada más. claro, y creo que, te soy súper sincero, somos, creo que, ignorantes en la mayoría de las tres cosas. O sea, bajamos del dolor, no tenemos idea cómo lo ¿Cómo? hacemos muchas Correcto. veces. Ganar movimiento, muchas veces asumimos que con nuestra manipulación desbloqueamos la articulación y ganó movimiento. Y ahora, bueno, vamos al tema de fortalecimiento, que ya ese es como Dios La, sabrá. ce- la cereza. Hoy ya siento que esta noche nos vamos a ir de largo y va a estar Entonces, algunos resentidos por ahí, pero no, vale. sí, obviamente, obviamente. Y entonces vamos con el tema de fuerza. Fuerza. Realmente, ¿Qué ¿qué es es la fuerza? fuerza? En contexto, ¿no? Y en tema teórico, es la capacidad que tú tienes de generar un trabajo en un movimiento, ¿ya? O en un esfuerzo. Entonces, claro, mientras más peso tengas o mientras más capacidad tengas, mayor va a ser tu fuerza, ¿ya? Me- Esto se lo mide en newtons, por si acaso, Correcto. para estudios, ¿no? Y Claro, hasta ahí vamos. claro, y por eso no es que solo es peso, sino es resistencia a la fuerza. Hay distintos tipos de resistencia que se pueden aplicar. Así es, Empecemos por ahí, ¿ya? así Bien, es. Ahora, entonces, ¿qué es hipertrofia, Carlitos? ¿qué es O van, o es lo mismo, o cómo es la cosa.
Hipertrofia, bueno, hipertrofia por contexto simplemente va a ser el crecimiento excesivo de un tejido de órgano. Obviamente aquí estamos hablando de hipertrofia muscular, entonces va a ser el crecimiento excesivo del tejido muscular. ¿Qué? ¿Cómo se lo puede desarrollar? Mediante el entrenamiento y una buena nutrición. Ok. Yes, Ahora, así es. y vamos a la pregunta de acá, gente, y respondan con toda sinceridad. Entre más hipertrofia exista, mayor fuerza, o sea, son correlacionales, ¿sí o no? Qué piensa la gente? ¿Quién da más? Ah, ya sé lo que estás preguntando. Mayor hipertrofia, mayor fuerza, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque Ajá, es aquí... como... Ahora, para resumirlo bien, ¿no? Hasta eso sigan ¿Mm? respondiendo. Eh, Realmente, a lo que llamamos hipertrofia, porque es un término bien bonito, es aumento de Ujú. masa muscular, o sea, Aumento de masa crecimiento muscular. de la masa muscular. O sea, Ujú. básicamente hay crecimiento del tejido muscular. ¿Cómo? Dios sabrá cómo, ya vamos a hablar de eso, pero básicamente es eso. Y es Ya. interesante que todos respondan, ¿no? Qué interesante. Eso te iba a decir, porque, o sea, yo decía, chuta, los pepudos que hacen bíceps, tríceps, pecho, espalda en el gimnasio, que usan las camisetillas que solo le cubren las tetillas, son súper fuertes, ¿sí o no? Claro, O claro, sea, claro. En diría, teoría, en en teoría. teoría, Ahora, yo te pero hago una pregunta, Carlos, y les hago una pregunta a ustedes, o sea, a todos vamos, realmente. dale, ¿Quién es más lánzala. fuerte? ¿Quién es más fuerte? ¿Quién alza 200 kilos o quién alza 300 kilos? ¿Quién es más fuerte? Así, a grosso modo. ¡Tac! A grosso modo. Ajá. A ver, otra vez la pregunta. ¿Los ¿Quién números? sería más fuerte? ¿Quién alza 200 kilos o quién alza 300 kilos? En cualquier ejercicio, lo que sea. El que sea más liviano, el que esté alzando proporcionalmente más su peso, según yo. Esta es una respuesta interesante porque mira que, no sé ustedes, gente, ahí, quién es más fuerte, fuerte? ¿Quién es más fuerte? Ajá. ¿El que alza 200 kilos o el que alza 300 kilos? Ujú. ¿Qué creen ustedes, gente, para ir como dilucidando este tema? Porque hay bastantes confusiones, ¿no? Correcto. Y es súper loco porque hay un premio internacional y estas cosas Ujú. de campeonatos de los hombres más fuertes y Ajá. toman en base, esto es a nivel internacional, toman en base a la cantidad de peso que alzas, nada más. O sea, Correcto. el hombre más fuerte hizo la sentadilla de 300 kilos y nadie Aguanta. más la ha ganado, por decir, ¿no? Claro, porque está en 1112 la sentadilla ahorita. Una locura. Claro, imagínate. No, yo eso, datos reales de eso. Sí. Ah, O, qué no, interesante. o creo que era de peso muerto. Ya me hiciste dudar. No, no, pero igual, así sea peso muerto o lo que sea, 1000 kilos, qué locura. Sí, o sea, no, libras, por si Ah, acaso. ya ¿Ah? iba a decir, hijo de No, pucha, no, estás no, 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 loco. no, 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 o sea, Eh, 1000 libras las ganas de amor que tengo en la fisioterapia, nada más. Claro, Este, entonces ahí vamos, ¿no? O sea, ahí están las diferencias, pero lo que tú dices, Carlitos, es algo súper interesante que no se toma en cuenta en la parte internacional. Pero ahora, en nuestros pacientes, cuando les decimos fortalecimiento, ¿qué pausa. significa? Porque, o sea, hablando de la parte internacional, ahí es donde entran las categorías por peso. O sea, hablamos de powerlifting o levantamiento olímpico. Hay categorías Exacto, por peso y cada uno de ellos va a tener récords dentro de su peso, porque obviamente exacto. el que sea más pesado teóricamente puede alzar más peso, teniendo todo, o sea, pero no es que el que es más pesado es más fuerte que el otro, sino que y ahí es donde se puede descifrar y sacan estas tablas de pound for pound de quién es más fuerte, porque tienen Exacto. categorías y cuántas veces pueden cargar su propio peso corporal. Y eso saca un porcentaje y eso es lo que compara. Porque si es que vamos a valores absolutos, simplemente, o sea, siempre el más pesado o el más grande va a poder alzar más. ¿Mm? Ya, ya vamos, justamente. Perfecto. Ahora, ¿tú qué crees? Y esto ya vamos a ir dilucidando igual. Ajá. ¿De qué depende la fuerza muscular? O sea, ¿De ¿de qué qué? depende ser más fuerte muscularmente, ¿no? Hablando ahorita, hablamos solo del tema muscular. Claro. Por qué uno alza 100 kilos? ¿Por qué otro alza 200 kilos? ¿Por qué hay gente que pasa mucho tiempo haciéndolo y no pasa de su peso? ¿Por qué creen o de qué creen que depende la fuerza muscular? Ok. A ver, yo hablando de qué variables dependen la fuerza, puedo decir dos, ¿ya?
Uno es la capacidad de tensión que puede generar las fibras, que obviamente si tenemos más fibras musculares podemos generar más fuerza, Buenísimo. ¿ya? Y la otra es el tema de la capacidad, se me fue la palabra, podría ser neuroconductiva hacia el músculo, por Ah, ejemplo, buenísimo. ¿ya? Creo que se me escapa una más, Andrés. Sí, 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 la tengo yo, la tengo yo. Dale, ¿cuál era la otra? El área transversal del músculo. ¿Qué quiere decir esto en español? Ujú. El tamaño del músculo. El tamaño. ¿Ya? Y esto yo quiero ser muy, muy puntual, porque aquí vamos a hablar de fuerza netamente. Ujú. Jamás vas a poder comparar si una persona que mide 1,70 a una persona que mide 2,10 m, por decirte, jamás puedes equipararles en fuerza por su Correcto. diámetro muscular. O sea, esto no quiere decir que obligatoriamente va a ser más fuerte el más alto. Debería serlo, o sea, lo más Debería lógico es que serlo. sí, Ujú. ¿ya? Pero un punto importantísimo que tú topas, Carlitos, o sea, ¿de qué depende la fuerza muscular? Lo que tú dices, de la capacidad de trabajo que tengas, de la capacidad neuromuscular que haya, de la velocidad de conducción que Ujú. haya, ¿ya? Y sobre todo del área transversal muscular. ¿Por qué creen que los cuádriceps no crecen o crecen, mejor dicho, de manera muy distinta a unos bíceps Bíceps. braquiales? Correcto. ¿Ya? Y no es que sean más fuertes o no, sino que por su área transversal, básicamente van a ser exactamente igual de fuertes, pero van a crecer en volumen de manera muy, muy distinta y por A un ende la fuerza. distinto estímulo. Correcto. ¿De Correcto. acuerdo? Eso es algo que hay que, en serio, Miren, porque si no, ahí solo con eso, ya ahí podríamos ya cerrar la reunión y nos vamos a dormir todos a la casa. ¿Ya? Porque, o sea, y pregunta para todos los que están acá, ¿cuántas personas escucharon estos tres términos en pregrado? Hablando de fortalecimiento, porque todo lo que nos dicen es bajar dolor, ganar rango de movimiento y fortalecer. exacto. Nunca, ¿ya? Nunca dice Luz por acá, Madeline también. Entonces, ¿cómo podemos hablar de fortalecimiento si no conocemos estas variables? Ahora, yo quiero entrar un poquito más en el tema de la contracción neuromuscular, porque, o Hermoso. sea, también dentro, para medir fuerza, tú tienes que medir un movimiento, ¿no? Entonces, digamos que el movimiento es la sentadilla. Entonces, y esto pasa, es algo real, y aquí ya mezclado un poquito en la clínica. Yo recibo pacientes acá que nunca en su vida, o sea, perdón, que les pido, haz una sentadilla y no tienen la capacidad para levantarse. Ojo, o sea, literal, bajan y no pueden levantarse, se caen de Ah, nalga. sí, pasa, sí pasa. Pasa, ¿ya? Pero hacemos terapia una semana, 2 semanas, y ya puede hacerme 10 sentadillas subiendo y bajando. Se hizo más fuerte, ganó masa muscular. ¿Qué creen? No, es simplemente la misma, o sea, la capacidad, ella aprendió a manejar muchísimo mejor su cuerpo, a conocer los tiempos de contracción del movimiento, cuando tienen que hacer presión, para la misma fuerza que tiene, la misma capacidad de contracción que ya la tiene, activarla en los momentos indicados. Entonces, ¿podemos decir que esa paciente se hizo más fuerte? Teóricamente sí, porque la prueba es, estoy haciendo sentadilla y no pude levantarme, Claro. 2 semanas después puedo hacer 10 sentadillas sin caerme. Entonces, Ujú, ujú. teóricamente se hizo más fuerte, pero en masa muscular, en capacidad tensil, ¿aumentó? No creo. Claro, claro. Ujú, ujú, ¿Mm? ujú. Ahora, eso es importantísimo y eso, a ver, se topan varios temas y es Ujú, justo lo que tú dices, ¿no? Ah, que una persona, bueno, hablando de pacientes, que un paciente pueda hacer algo, cualquier trabajo, en este caso tu ejemplo, Carlitos, ujú, después de una intervención de nosotros, sea cual sea, en este caso ejercicio, en un corto periodo de tiempo y ujú, ahora ya lo puede hacer, o sea, ese trabajo que no lo podía hacer antes, lo puede hacer ahora, ujú. hay 1 millón de variables. O sea, hay Correcto. 1 millón de variables. Pero si tú mides, mira, los trabajos y la mayoría de estudios serios de masa muscular y fuerza, se utilizan dinamómetros, resonancias magnéticas para medir el grosor de tejido muscular, porque ahí realmente es donde vamos a ver, ya de manera más objetiva.
Y se ha correcto. visto que no, que en corto periodo de tiempo, hablando de 5 o 10 días, por decirte, o sea, tomando un ejemplo así, Ujú. no ganas ni fuerza ni masa muscular, porque esto es un proceso biológico realmente, ¿ya? Que depende incluso el estímulo para que lo vayas creciendo y también depende la cantidad de estado físico actual que tenía el paciente, ¿ya? Correcto. Entonces, hay un millón de cosas que nosotros no debemos asumir como, ay, sí, ajá, ya le hice más fuerte, fortalecimiento muscular, ¿ya? Así que hay que saber como un poco de biología Claro. y aquí yo ahí te digo una cosa para Ujú, irles tomando ciertos términos para que en serio todos vayamos a consultar. Hay una ujú. cosa que se llama célula satélite, ¿ya? Y creo que eso es fundamental Es entender, fundamental, ¿ya? sí. Son células así, a grosso modo, como les decía yo, no especializadas, ¿ya? Son Correcto. células que se pueden convertir en lo que les dé la gana dependiendo del estímulo, Exacto, dependiendo del estímulo. Ajá. ¿ya? Entonces, ¿cómo crece el músculo? Obviamente en masa muscular y en fuerza, porque no es que se entienda bien que fuerza e hipertrofia no son No, directamente realmente proporcionales, correlacional. eso correlacional, Correlacionales, sí. ¿ya? Pero sí que es cierto que es un parámetro para hacerte más fuerte. O sea, no entiendan mal las cosas. No es que, no, entonces no importa que no aumente masa muscular. No, no, o sea, hay muchos más parámetros. Pero para que la fibra muscular crezca, ¿qué creen ustedes? ¿Que la fibra muscular se engrosa o que nosotros vamos a producir más fibras musculares, a crear mayores fibras musculares? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué crees tú, Caro? Que se crea, o sea, eso es el proceso biológico de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, Exacto. nuestro cuerpo está diariamente en un proceso de destrucción y reconstrucción, o sea, estamos hablando de procesos catabólicos y anabólicos, o sea, Así es. eso es todo. Y aquí es donde entra muchísimo la parte también de la inflamación, porque lo que el ejercicio nos genera una inflamación, Así es. dependiendo del nivel de inflamación. Y esta es una variable que tenemos que considerar y lo consideramos en los tiempos de descanso que tenemos entre entrenamientos para no llegar a tener una lesión a nivel muscular o a nivel tendinoso. O sea, ay, se me fue la palabra, esa medición Ujú, esa ujú, variable ujú. tenemos que agregarla al momento que entrenamos fuerza para poder desarrollar. Así Ajá, es, así es. Entonces, mira, justo lo que dice Rodri, o sea, se rompe y se recupera. Esto es algo que también tenemos como que sacarnos de la cabeza, sí, porque no es algo así. Y menos claro. podemos explicarle a nuestro paciente con Que este eso, lenguaje, ujú, porque el paciente literal no va a entender esto. O sea, las fibras musculares, lo que hacen las células satélites es crear otras fibras musculares. Y a eso le llamamos, no sé si ustedes han escuchado, de la eh, ajá, no, ¿cómo se llama? mecanotransducción, ¿no? Ya se me fue el nombre, pero ya voy a acordar. Ya, ya. Eso tiene un nombre, ¿ya? Pero las células satélites con el estímulo correcto, en el tiempo, lo que hacen es producir, o mejor dicho, convertirse en células de tejido muscular. Entonces vamos a tener mayores fibras musculares, ¿ya? Reclutamiento, así se llama, ¿ya? Este famoso reclutamiento muscular. Que esto Claro, o sea, generalmente pasa las 4 primeras semanas, más o menos, verás. y por eso es que los que están empezando a entrenar también tienen una ganancia muscular mucho más fácil que los Exacto, deportistas experimentados. así es. O también, si es que te pegas un largo descanso, largas vacaciones, también comienzas a entrenar, tienes una mayor capacidad de ganar fuerza muscular más rápido. Así es, así es. Es una Este, locura eso. Sí, o sea, este tema, porque y una vez, hace bastante tiempo, yo le explicaba al paciente el tema de cómo desarrollamos fuerza y hablaba lo mismo que dijo acá Rodrigo, ¿no? Lo del micro desgarro, del micro desgarro que sucede y el cuerpo cicatriza y te vas ganando Ajá, mucho más volumen. Y el paciente me dijo, ¿y cuál es la diferencia entre ese micro desgarro y un desgarro muscular? total, claro, Me exacto. cagó. O sea, o sea, así de fácil, yo fue como que me quedé helado y fue como que no, ahí me metí cualquier labia para excusarme, pero obviamente en ese entonces eso era lo que muchos nosotros creíamos y Así es.
y es más, o sea, el mundo del fitness, el mundo de la hipertrofia, sí, o sea, ahorita recién también está comenzando a avanzar y a hacer un poquito más de investigaciones y están saliendo estos modelos y estas teorías que falta muchísimo porque evaluar a una persona mientras estás entrenado hay muchísimas variables que Así considerar, es, pero así es. definitivamente el tema de micro desgarros y que se vuelve y que se cicatriza no es así. Claro, Entonces, no, no, como no es siguiendo así. el tema, lo que estamos haciendo, Andrés, estas células satélites están siempre alrededor de nuestros músculos, por decirlo así a grosso modo, y a medida que nosotros lo estimulamos con ejercicio de cualquier tipo de contracción, van a tener Exacto. adherencia a a este tejido. Y lo que va Ujú. es ir sumando. ¿Qué es lo Así que es. sucede? Lo que mencionamos al inicio, el cuerpo siempre está en este proceso de destrucción y recuperación. Entonces, si mantenemos estimulados, el cuerpo va a seguir cogiendo estas células satélite. Pero si es que dejamos de entrenar, si es que dejamos de mover o simplemente comenzamos a envejecer, ¿ya? Sabemos que a partir de los 40 años comenzamos a perder masa muscular y esto ya Normal, ajá. normal. Y por eso es que a partir de esa edad tenemos que comenzar a estimular más el cuerpo Ujú. para conservar, ni siquiera para ganar, para Exacto. conservar las ganancias musculares, ¿ya? Y aquí Ajá. el tema de la atrofia, que la atrofia no es solo, no solo es diagnosticada por el bajo nivel de masa muscular, sino también la capacidad lenta de movimiento. Exacto, exacto. ¿Ya? Porque por Ojo. eso es tan difícil, y eso, qué genial lo que dices tú, Carlos, por eso es tan difícil, por ejemplo, en un paciente que tiene más de 60 años, que está con osteosarcopenia. O sea, no, hay que entender que el músculo, para que funcione, debe tener una conducción nerviosa buena. Ujú, ¿Ya? Justo lo que tú dices, o sea, la velocidad de conducción. Entonces, claro, tú estás ahí, le das y le das, y el músculo sigue totalmente atrofiado, por así decirlo. ujú, Pero claro, hay muchos factores. Tú puedes estar haciendo muy bien el ejercicio, puedes estar haciendo muy bien la nutrición, puedes estar haciendo muy bien el descanso, ujú, pero hay que tomar en cuenta también cosas que aún no sabemos cómo medir, esto también es cierto, ujú. ¿ya? Como la velocidad de conducción, ¿ya? Correcto. Entonces, pero en una persona añosa que tal vez tuvo hasta antecedentes de accidentes cerebrovasculares, qué sé yo, ¿me entiendes? O sea, hay un montón de cosas que hay que entender, que no solo el músculo es como nos hacían entender a nosotros en pregrado, que Ujú. vaya, dibuje todos los músculos de origen, inserción, saque de Kapanji, cópiele al amigo, dé la prueba ese día y loco, perdón, pero de ahí en la puta vida volvimos a saber de músculos y tú les preguntas, yo tenía estudiantes y esto es súper cierto, Ujú. preguntas así, súper simples, qué músculos tiene el cuádriceps y no te dicen, bro. O sea, Claro, peor aún entender de biología. O sea, a esto correcto. vamos, ¿no? O sea, a esto vamos. Sí, Entonces, es una cosa súper loca. es terrible, es terrible. O sea, tú le preguntas bueno, tú recibes pasantes, yo también recibo unos cuantos pasantes acá, y les preguntas sobre qué músculo trabaja en este ejercicio. O sea, bueno, no es que qué músculo prioriza en este ejercicio, porque no se puede aislar el trabajo muscular, por si acaso, Exacto, ¿ya? exacto. Y no sabían. Pero bueno, sabemos que tenemos este tema de la atrofia muscular, ¿ya? El diagnóstico específico para decir que tiene atrofia muscular, hay que ver una masa muscular disminuida y hay una prueba de una caminata, si es que sale positiva en esta caminata, es porque se le puede diagnosticar oficialmente con atrofia muscular. Esto con el tema diagnóstico. Pero Ujú, ahora, ujú, ujú. ¿cómo lo tratamos? Porque esto es muy normal que lo veamos con nuestros pacientes adultos mayores o pacientes incluso sedentarios. ¿Ya? Total. Que esta atrofia nos va a generar muchísimas otras lesiones. O sea, la atrofia va a ser una causante de muchas otras cosas y eso hay que tener Ujú, en ujú. mente. Bueno, vamos a, ¿cuál es el siguiente tema? Bueno, entonces, hasta ahora, gente, ¿sobre qué variable ustedes creen que nosotros fisioterapeutas trabajamos? No, vuelvo a nombrar las variables, Andrés. ¿Cómo era? La capacidad de Ah, neuroconducción. ya.
el área de sección transversal, Ujú, ¿ya? La capacidad de conducción nerviosa, ¿ya? ujú. Y la cantidad de células musculares que puedes reclutar, ¿ya? Bien. Entonces, ¿En hay, qué variable podemos nosotros trabajar? claro, o sea, ¿en qué variables y por qué? Y es justo yo lo que posteaba hace un par de días, no sé, Carlos, Ujú. si tú viste, hay que entender en serio muy bien la biología, pero no para explicarle al paciente, ¿no? Porque el Obvio. paciente poco o nada le interesa, pero sí hay que entender muy, muy bien la biología. Verán, así, en una explicación bien tosca ya, bien como burda, digámoslo. Ujú, Aquí abajo de mi mano está la fibra muscular, ¿ya? Y ujú, aquí arriba de mi mano está la célula satélite pegadita ahí, ujú. literal. Y estás diciendo como, bueno, si me das el estímulo correcto, yo me vuelvo una fibra muscular Yo más me y te ayudo, pego. Ajá. ¿ya? Si no me das el estímulo correcto, yo seguiré aquí. Tú tranquilo, todo bien, me avisas cuando quieras trabajar, ¿ya? Claro. Entonces, si yo tengo más fibra muscular, voy a tener mayores miocinas, que son como las células Las principales de células la principales. múscula, van a tener mayores puentes cruzados, van a tener mayores sarcómeros, y esto se trabaja sobre una cosa que se llama el mayor receptor muscular, que ahora lo investigan muchísimo, se llama emetor, ¿ya? Entonces, inclusive están viendo las dianas terapéuticas para el emetor, porque si activan ese neurotransmisor mucho más fácil, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a crecer de manera más fácil la masa muscular. Unos lo están estudiando como para la estética, pero otros lo están estudiando para qué? Para Para trabajar en enfermedades neurodegenerativas, en enfermedades degenerativas, no neurodegenerativas, sino también osteomusculares como las osteosarcopenias. claro. Entonces, ustedes deben tener todas estas cosas, ¿de acuerdo? Todas estas cosas y literal, o sea, en cada movimiento que le hagamos al paciente, pensar en, puta madre, tengo que transformar esas células satélites en células musculares de alguna manera. O sea, ese es el punto de vista, pero nosotros trabajamos justo lo que dice Jonathan y tu pregunta, ¿en cuál Ujú. trabajamos? Ni siquiera tenemos, la gran mayoría, ni siquiera tenemos idea de que existían estas variables. Es que a eso es lo que vamos. O sea, pensamos en lo macro de tengo que ganar fuerza y no vamos sintetizando ni objetivizando a qué es lo que realmente queremos lograr a trabajar. Ya sabemos que trabajar sobre esa proporción transversa va a ser físicamente imposible porque tenemos muy cortos tiempos, muy cortos periodos de resistencia, pero yo personalmente considero que la variable donde nosotros trabajamos es la capacidad de neuroconducción. O sea, y aquí entra el tema de la repetición y el aprendizaje. Así es. Volviendo al ejemplo que les mencioné, o sea, no de la sentadilla, no es que en esas 2 semanas mi paciente se hizo fuerte y ya puede alzarse 10 veces, Ahí está la explicación, exacto. sino que aprendió cómo moverse, aprendió a tener mayor capacidad contráctil para propulsarse. Entonces, no es que en 2 semanas se hace, o sea, si es que lo vemos a grosso modo, sí, se hizo más fuerte, pero Claro, o no, sea, como el resultado. claro, el resultado se hizo más fuerte, pero eso está bien que entiendan los pacientes, pero nosotros tenemos que interiorizar y poder transmitir este pensamiento más profundo de qué es lo que realmente sucedió. Así Aprendiste es, a, ¿ya? Porque muchos así pacientes se es. llevan ya este tema de, no es que voy al fisioterapeuta a hacerme más fuerte y los ponen a hacer un ejercicio con resistencia y siguen siendo igual de débiles. Entonces, Exacto. no, es que tu fisioterapeuta no sabe entrenar, ¿ya? Entonces, dejar súper claro eso, o sea, aquí venimos a trabajar esa capacidad en fisioterapia. Y ojo, ya si es que o tienen las herramientas, o tienen la apertura, o tienen incluso el entrenamiento y el conocimiento, podrían llegar a entrenar fuerza real a sus pacientes, pero tienen que salir de este ámbito terapéutico, o sea, Así ya el es. paciente tiene que estar de alta para realmente trabajar fuerza, ¿ya? Y aquí, Andrés, yo te pregunto a ti, Ujú, ujú, ujú. ¿tú trabajas fuerza verdadera con tus pacientes? O sea, ¿tú les das el alta y se quedan contigo un tiempo más trabajando fuerza? ¿O cómo lo manejas? O sea, ¿me estás preguntando desde un punto de vista teórico o No, cómo lo no, manejo no. laboralmente? Esto ya práctica. Yo creo que Ah, práctica, ya, ya, sí, ya. de práctica, o sea, Ya. clínica.
Ya. Pregunta. Porque Ajá. yo ahí, miren, y esto es súper interesante porque Ujú. Carlos y yo no es que preparamos de esto, los conversatorios nunca preparamos esto, No, realmente es como, a venimos ver, a yo te doy mi conversar. idea, yo te doy tu idea, exacto. Ujú. Yo, por ejemplo, ahí no estoy tan de acuerdo con el Carlos, que por ejemplo no trabajamos fuerza con nuestros pacientes, o sea, que deberíamos trabajar fuerza después de que ya esté como dado del alta, algo así, Ujú. ¿verdad? Sí, Porque si tú, bueno, es que esto depende qué tipo de paciente atiendes primero, ujú, una, depende también el contexto, ¿no? Porque si correcto. trabajas en un público, por decirte, en una aseguradora, por decirte, Ajá, o sea, claro, no, o sea, tienes como muy poquito tiempo, muchos pacientes, correcto. entonces realmente es imposible. Entonces depende del contexto, pero yo creería que si tienes, obviamente, si tienes el conocimiento, como tú dices, que me Ujú, parece que yo ahí estoy totalmente de acuerdo, yo pienso que sí trabajamos fuerza, ¿ya? Dependiendo el tipo de paciente, por favor, que correcto. no se Ok. salga del contexto, ¿ya? Pero esto es algo, justo iba a lo que Luz va. Esto es algo que a mí realmente me parece como una irresponsabilidad de nosotros. O sea, como Ya, nos lavamos las manos para no entender las cosas y que la haga el otro. O sea, claro. no es que yo aquí solo le trabajo esto y de ahí ya le doy al preparador físico para que lo readapte. Y es como, a ver, primero, Ay, una lesión no tiene como fases, espera, como... déjame lanzarme un comentario. ¿Ya? Ahí, ahí es donde entran los grandes fisioterapeutas que hicieron su masterado en readaptación deportiva. Ah, Pila. sí, exacto. O sea, esto es una cosa de ponernos en pelea entre todos y Claro, es maravilloso. aparte el preparador físico, o sea, es una cosa de como que lo dividimos al ser humano y eso es imposible. O sea, es Claro. como que lo segmentamos, ¿no? Alguna vez yo di un taller solo a preparadores físicos, imagínate eso, Ujú, y entrenadores, y yo les decía, muchachos, quien debe prescribir fuerza, para mí, es el que sabe y tiene el conocimiento, ¿ya? ujú. Porque tener un título no hace, o sea, No realmente hace. no hace, ¿ya? Entonces, mira, yo puse ahora en las encuestas en Instagram, o sea, literal, todo el mundo, o sea, creo que hubieron unas 2 personas que me dijeron, no, no sabemos fuerza en fisioterapia, no sabemos prescribir Ujú. fuerza. Y de ahí todo el mundo dice como, sí, sí sabemos prescribir fuerza. Ya vamos a Entonces, ver, ya vamos a entrar a lo que realmente claro, es es una entrenamiento de fuerza, locura. porque, y ahí vamos a hacer preguntas, y ahí quiero ver a todas las personas que te respondieron a ver qué dicen ahorita, qué ¿Ya? variables quieren agregar. ¿Ya? Y, Entonces, o sea, la pregunta, y esto ya lo hablo, cuando tenemos estos conversatorios, tenemos la parte teórica, la parte científica y la parte clínica. Yo hablando de mi parte clínica, yo creo que aquí en Guayaquil hay un pocotón de huevones que no saben nada, ¿ya? Que tienen su gimnasio y creen que pueden ya entrenar a la gente. Entonces, ¿qué pasa? Yo me saco la madre trabajando con mi paciente, sé que tiene todos estos miedos, sé todo lo que sufrió para llegar a lo que tiene. Entonces, darle a este paciente a otra persona para que vaya y me lo cague, prefiero no hacerlo, ¿ya? Y yo ir dándole más herramientas y comenzar yo a trabajar fuerza con ellos para que ellos entiendan qué es un ujú, verdadero ujú, entrenamiento ujú. de fuerza, que tengan una base verdadera de fuerza, para que una vez que ya estén listos, ok, anda a entrenar con ese huevón y lo que te diga, haz la mitad o haz lo que tú Ujú, sientas en tu ujú, ujú, cuerpo, la ujú, ujú, ujú. percepción, o sea, eso a mí me gusta trabajar con los pacientes. Y ojo, no es que, y esto yo creo que todos los podríamos aplicar Ujú, ujú, y creo que es incluso hasta nuestra responsabilidad de seguir trabajando con nuestros pacientes, porque lamentablemente en el medio que vivimos, latinoamericano, hay esto, o sea, hay mucha falta de regulación en los entrenadores. Cualquier pepudo puede ser entrenador o cualquier flaca más o menos puede ser entrenadora. Entonces, hay que cuidar al paciente todavía en eso y darle estas bases, estas percepciones de carga ujú, para que ujú, pueda ujú, ujú, entenderlas y después aplicarla en todos lados. ujú, Porque ujú, yo lo ujú. que siempre le digo a mis pacientes, terminaste tu rehabilitación, tenemos dos opciones. Puedes trabajar otro mes, 2 meses conmigo, pero ya vamos a hacer un entrenamiento, Ujú, o ujú, puedes ir y continuar a hacer una actividad física, ujú, ujú, deportiva, la que tú, de tu preferencia. ujú, ujú, ujú. Si es que el paciente me dice muchas veces, no, es que todavía no me siento listo, ok, vamos a tener bases, vamos a trabajar todas estas bases para que después estés suficientemente fuerte y puedas hacer lo que quieras. Así Eso es. en
en mí, Carlos Basantes, o sea, Ujú, a mí ujú. me gusta trabajar y cuidar así a mis pacientes porque creo que actualmente en el mercado hay muy pocos, y yo los entrenadores aquí en Guayaquil los tengo chequeados por zona, sé a quién le puedo mandar, a quién no le puedo mandar, quién en serio no debería estar haciendo estas tonteras, así como los fisioterapeutas. Ujú, Entonces, ujú, ujú, ujú. eso en la parte clínica para mí. Y por O eso sea, es... yo en la parte clínica trabajo bien parecido a ti. Ujú, Ahí sí, o sea, trabajo como la parte de rehabilitación, lo ujú. sacamos de la zona de dolor, trabajamos bien. Estamos hablando, yo estoy respondiendo como hablando de lesiones osteomusculares, Ojo, ortopédicas, más o menos, ¿ya? claro, porque, o sea, no, Eh, no es que trabajamos directamente con el deportista élite, no, estamos hablando ujú, con ujú, el ujú, señor que trabaja en oficina, que quiere ujú, bajar de ujú. peso, pero cada vez que empieza a entrenar se lesiona, ¿va? Y Ajá, de ajá. esos casos hay millones. O Así sea, es, así de es. que personas que quieren comenzar a hacer alguna actividad, pero les da miedo, Ujú, les ujú, da, ujú. o cada vez que hacen, se lesionan y Así terminan acá. es, Entonces no quieren así es. volver a caer en eso. Sí, sí, sí. Y ten en cuenta, a ver, aquí hay algo ya. Eh, Prevención de lesiones, ¿ya? Correcto. La prevención de lesiones, brother, no te inventes, o sea, ya está escrito. Ujú. Primero, no prevenimos, disminuimos el Disminuimos. riesgo, ¿ya? Pero Correcto. hablando de fisioterapia, ¿qué podemos hacer? No le pares en un bozú y le hagas cosas como payaso. Sácale Claro. fuerza y está. O sea, esas son las cosas como, sí, la coordinación, el equilibrio, la flexibilidad, está todo muy bien, pero sácale fuerza, independientemente de la lesión que tenga. O sea, eso está escrito, ¿ya? Independientemente de la actividad que haga también. Exacto. Y ahora lleva esto a la clínica también. O sea, hablar de fuerza, a nosotros creo que el mundo de la estética y el fitness nos ha hecho mucho daño y pensamos que hablar de fuerza es darle una barra de 100 kilos. Pero Claro. darle fuerza a una persona de, qué sé yo, ni siquiera voy a decir 70 años, darle No, fuerza a una persona de 30 años que nunca ha hecho ejercicio, yo sí le puedo dar fuerza, pero la fuerza de él, al porcentaje de un RM de él, que yo sé cómo voy a sacar un RM, que yo sí. sé a qué porcentaje necesito trabajar para hacerle fuerza, que yo sé en qué zona va a estar, si es aeróbica o anaeróbica. O sea, hay un millón de variantes que Y, las o- tenemos que saber. y ojo, ahí que mencionaste al final, tú sabes cómo estar en anaeróbico y aeróbico, Claro, maestro. O exacto. sea, ¿en serio sabes cuándo está en anaeróbico? O sea, es como Verás, que, hay zonas, justamente eso es lo que yo justo preguntaba ahí en el chat. ajá, Hay zonas teóricas, ¿no? Teóricas, es ¿ya? que, Que te dan tablas teóricas, pero eso es lo que hay, y por lo menos de eso ujú, deberíamos saber, porque ni claro, siquiera eso se sabe. es que, y la otra, y lo que yo cuando estaba averiguando este tema del HIIT, y es lo que yo hago en entrenamiento, o sea, para hacer un HIIT verdadero, necesita estar en un laboratorio. Claro, Así, exacto, no le tienes que dejar bajar es como de que ciertas frecuencias, si, de ciertas si quiere, intensidades. es como que si quieres hacer un HIIT verdadero, no puedes poner ni pesas, ni corre, salta, alza, no, es como que vas a hacer bicicleta o correr y te voy a estar midiendo a cada rato y te voy a presionar a tal porque necesito que estés a estos parámetros para que sea un hit verdadero. Lo que se ha comercializado ahora es este tema del hit, que sí en realidad es lo que único que tienes que tienes intervalos, es un Exacto, entrenamiento es un interválico, entrenamiento de intervalos. Ajá. pero un hit verdadero realmente no los podemos hacer y no es apto para todas las personas. O sea, tienes que ser un deportista de alto nivel para poder hacer un hit verdadero. Así es. Entonces, gente, claro hasta ahí, ¿verdad? Vamos a entrar para que ya puedan coger y aplicar y ver si es que pueden aplicar. Esa es otra. Exacto, Porque, exacto. en serio, a mí, no es que estoy trabajando fortalecimiento y no con mi liguita amarilla. Ujú, Y ujú. bíceps, tríceps, es como que, y lo deja más ¿fortalecimiento de qué? Pues, bueno, ¿me Ajá, ajá, entiendes? ajá, Es como que ajá. tienes que condicionar y por eso es que nuestros consultorios, antes de ser solo camillas y solo ser aparatos y solo ser liguitas, tienen que haber peso. Tiene que haber un Así área es. donde te puedas mover libre. Tiene que haber todo este espacio acondicionado para que podamos trabajar. Ujú, Pero ujú. bueno, gente que ha respondido que sí sabe cómo entrenar fuerza. ¿Qué variables tenemos que considerar en fuerza?
Por lo Con menos las que, más sí, importantes. por lo menos que nombren 3, estoy más que satisfecho. Yo voy a poner una ya para que ayudar. No, pues, pero no pongas no pongas las más claras. Es ¿Ya? que esa es la que vas a poner rápido, pues, hermano. Ya, está bien, está bien. Ya. Vamos, ya lanzó el magíster aquí RM. Volumen, frecuencia, intensidad, dice Diego. Perfecto, perfecto. Estoy con ¿Quién Diego. más? ¿Quién más? Volumen, carga, intensidad, frecuencia. Bien, punto para Jonathan. También. Tensión mecánica. No sé, solo veo 3 respuestas. ¿Ah? El que copia ya aquí está, ponemos 0. ¿Ah? Es una locura. O sea, ahora, Estabilidad. ¿sabías que la fuerza, el entrenamiento de fuerza, porque la gente también va a pensar como estos manes están haciéndose entrenadores y nada, o sea, no nada que No, ver, ¿ya? El entrenamiento de fuerza, si tú partes de los principios básicos, causa mayor conducción nerviosa. Y sabías que ahora ya hay estudios que hacen que tengas mayor sustancia gris. Ahora, llévalo esto a la clínica. Ahora, claro. no sé si tú tenías el típico profe viejito o viejita de neuro y te decía en el paciente parkinsoniano, en el paciente de espasticidad, por Dios, no le haga pesa, le va a hacer más espástico. Esto, y claro, o sea, uno hijo de puta madre, o sea, Pero o sea, no a lo, o sea, estirarlo. lo mata. Claro, Hay que ¿ya? estirarlo. Hoy, hace poco, mañana les paso, salió un estudio, Locazo de Parkinson, que el ¿Ya? entrenamiento de fuerza mejora su calidad y función de vida y no lo vuelve más espástico. No, Pero esto se tiene que entender, no como entendíamos nosotros, que, ay, sí, qué bonito, está más fuerte, claro. sino que el entrenamiento de fuerza causa beneficios también a nivel cerebral. Entonces, hay que entender un Por- millón de cosas. pero es que, ¿y cuál es el tema? Y sabes que hasta cierto punto entiendo que la gente solo se queda en la parte muscular, porque uno dice, o sea, ¿cómo algo tan sencillo puede tener tantos beneficios? Así es. Porque el cuerpo es maravilloso, así es fácil, ¿ya? Porque así es, o sea, hablando, creo que ya el tema del beneficio del ejercicio, eh, los beneficios del ejercicio los podemos nombrar, recitar, en que vamos a tener beneficios en todos los aspectos, físicos, emocionales, hasta financieros, todo, o sea, y en la parte física, o sea, en el sistema cardiovascular, el sistema osteomuscular, neurológico, o sea, todos los sistemas se van a beneficiar del ejercicio, pero uno piensa, ok, entonces puedo hacer cualquier ejercicio y voy a tener todos estos beneficios. Sí y no, porque puedes priorizar. Y eso se trata siempre, de priorizar el tipo de ejercicio. Y es algo, no es que yo estoy haciendo ejercicio, camino, no sé, bacán. Caminas, vas a tener una, si es que tienes menos de 40 años, puede ser que mantengas un poco el tono muscular, estás trabajando tu parte aeróbica, pero hasta ahí nomás. O sea, no es que vas a tener todos estos beneficios si es que solo caminas, ¿ya? Entonces, eso es lo importante también, descubrir y saber qué es lo que realmente genera mayor estimulación en el cuerpo para cada uno de los casos, ¿ok? Así es, así es. Volviendo al tema, ¿cuáles son las variables que tenemos que considerar? A ver, estabilidad, perfil de resistencia, somatotipo, movilidad. Jonathan aquí puse tipo de ejercicio, acción muscular, duración de ejercicio, serie de descanso, rango de movimiento, algunos según... Sí, correcto. O sea, hay muchas variables, y en el curso, tú también cogiste la hipertrofia, sí, pues nos Sí, topamos. sí, ajá. En el Congreso de Hipertrofia del 2020, o sea, si es que nos ponemos a ver las variables que considera cada sistema de entrenamiento, van a ser infinitas. Y también van a tener que tener variables dependientes a la actividad deportiva que haga cada paciente. Ujú, ¿Ya? ujú, ujú. Pero hablando resumidito y cortito para todas las personas, o sea, para tener una base y que después el paciente pueda desarrollar todas las otras variables, son así de fácil. Volumen, frecuencia, resistencia, que viene a ser el peso, y Ujú, tiempos de descanso. Bueno, ujú, eso ujú, entra en volumen. ¿Algo que se me ujú, ujú. escape?
O sea, hay más, Los pero como tempos, tú dices, sí, ajá, es lo que como tú que, dices, ajá, volumen, frecuencia, intensidad, tiempos de descanso, sí, ¿ya? sí, Y para esto hay que entender varias estrategias, o sea, el 3 de 10 que nosotros generalmente mandamos no es ni malo ni bueno, o sea, a algunos les servirá, a otros no, pero hay que entender por qué, o sea, pero el claro. 3 de 10 no es lo que se decía, o sea, no, es que no es solo 3 de 10, o sea, hay muchas otras cosas, sí es cierto. Así, a grosso modo, verán, un RM, justo me estaban pidiendo acá que expliquemos cómo es, qué es un RM, porque no todo el Ujú. mundo lo conoce. Dale, RM, lánzalo. RM, la abreviatura de resistencia máxima, ¿ya? Resistencia Ujú. muscular, iba a decir, de resistencia máxima, ¿ya? Un Sí, RM, o un repetición RM, máxima. acá una repetición máxima, ¿ya? Ujú. ¿Qué es lo cómo la sacamos? Así, a grosso modo, sin tener un laboratorio, y esto es algo subjetivo, verán, miren esto, o sea, es lo que tenemos, pero es subjetivo, así que es una característica más para medir nuestro trabajo, pero no es algo que manda como la Biblia, ¿ya? Pero pienso que Tampoco hay que mal. usarlo, ¿ya? Ya. La RM la sacas, generalmente la repetición máxima siempre la hacemos o es preferible hacer en movimientos compuestos, o sea, por ejemplo, una sentadilla, Ahí ya ya. no es que no lo puedes hacer en otra, Ujú. lo haces en un día en donde el paciente primero no vaya a hacer ejercicio, ya, sino que lo haces enseguida porque no tienes que fatigar. Segundo, lo tienes que hacer en un día en donde el paciente, previo a esto, durmió bien, no tuvo problemas, es que hay muchísimas variantes, ¿ya? Entonces, básicamente en el mejor día del paciente hay que hacerlo, Claro. ¿ya? Y tienes dos maneras bien caseras. La una, darle la barra y decirle, vamos a hacer una repetición, una sola sentadilla, ¿ya? Con el peso ligero y va subiendo hasta que no pueda hacerlo, ¿ya? O hasta que haga una sola bien, pero sea lo máximo que pueda hacer y te diga, no voy a alzar más peso, ¿ya? Claro. Esta es la una, pero el problema es que fatigas hasta llegar, hasta llegar al verdadero RM, ¿ya? Ujú. Y la otra casera es, yo pongo un peso excesivo que sé que mi paciente no va a tolerar y de ahí voy bajando, ¿ya? Entonces, las dos son muy subjetivas, pero Claro. estas es las que hay. Entonces, un RM de la sentadilla, qué sé yo, solo me invento, ¿no? Sí, 80 sí. libras. Entonces, ese RM es el 100% y de ahí tú trabajas el 80%, el 70%, el 60% del RM del paciente, el 40%, el 20%, dependiendo tu objetivo. Claro, y por ejemplo, volviendo al grandioso ejemplo del 3 por 10 y por qué no está bien, y por qué está bien o no está mal, es porque Exacto. si es que tenemos el RM de mi paciente que va a ser 100 libras, ¿ya? Y hago que haga 3 por 10 a un 60% de su RM, está bastante decente para generar fuerza, Así es, exacto. ¿ya? Pero si es que lo mando a hacer un 3 por 10 al 20% de mi paciente, no, pues no estamos hablando de Exacto. nada, ¿ya? Entonces, tienen que, o sea, es un tema muy extenso, hay que considerar muchísimas variables, pero primero tenemos que marcar una base. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo marcas un RM en un paciente que está con dolor? Exacto. ¿Cómo lo haces, Exactamente. Andrés? A ver, yo ahí en pacientes con dolor, yo no Ujú. marco RMs porque son muy subjetivas, ¿ya? Correcto. Pero yo sí trabajo, o sea, yo trabajo enseguida con pesos. ¿A qué me refiero con pesos? Puede ser el propio peso corporal de él, pueden ser palancas más largas, vean, moldear el término de peso o moldear el término de carga, mejor De dicho, no de peso, resistencia, sí. ajá, para que se lo saquen, moldear el Sí. tema de carga puedes hacer millón cosas, o sea, no es solo le pongo más peso o le quito más peso, le puedes alzar o ampliar el brazo de palanca, puedes disminuir los tiempos de descanso, puedes, qué sé yo, generar mayor tiempo de contracción, o sea, un millón de cosas, mayores series, mayores repeticiones, puedes figurar en eso, pero no manejo nunca RM en un paciente que está con dolor, nunca, nunca. Mira, me encanta cómo va la cosa porque van saliendo preguntas que vamos a ir construyendo. Ahora, yo en RM, ya, en pacientes que están con dolor o que están recién empezando un proceso, ¿cómo lo hago? Y esto parte clínica, repito, no hay evidencia de lo que voy a decir, pero a mí me ha funcionado
bastante bien, pueden ver si es que les funciona o no. Yo, en base a mi experiencia y en relación a algunos pacientes y deportistas que he visto, puedo considerar, y tengo ya hecho una tabla estructurada, que si quiero sacar un RM de mi paciente en sentadilla, va a ser su peso corporal, para mí. Entonces, dependiendo de ese peso corporal, comienzo a trabajar el 80% y el 80, el 60, el 40% de ese peso corporal. Pero ya tengo un valor base. Ahora, si quiero sacar un RM de un peso muerto, a mí me gusta utilizar el peso corporal por 1.5. Entonces me da un valor un poquito más alto. ¿Ya? Y con esos pesos yo puedo ir jugando en la planificación de la fuerza. ¿Ya? Eso, ejemplo y tip clínico que yo les doy, que me ha funcionado. Hay pacientes, obviamente, que no encajan en ese rango, pero tienen que ir viendo cómo lo van a ir dosificando. ¿Ya? Así Porque es. tenemos que dosificar. Ahora, Diego menciona la escala de percepción del esfuerzo, escala de Borg modificada. Andrés pone RI. ¿Qué piensas de eso tú? De la escala de percepción de esfuerzo. ¿Qué piensa la gente? O sea, la escala Sí, de percepción de esfuerzo, o sea, es algo que se viene usando hace mucho tiempo también, ¿no? Y que sí, de ahí se la adoptó porque se lo utilizaba para entrenamiento aeróbico. De ahí correcto. se la adaptó, la modificada y tanta cosa. Pero esto es clínico, esto sí es clínico, porque Sí, sí que es cierto que sí hay estudios de la sí, escala hay de evidencia, percepción, sí. sí hay, ¿ya? Pero a mi gusto clínicamente no es muy útil. O sea, si yo ya le veo al paciente medio desmayado, no tengo que saber, solo tengo que ser lógico. O sea, si yo ya le veo a mi paciente sudando, o Es que, sea, y que ya no puede ni conversar, qué sé yo, o que ya está dañando la técnica, o sea, no hay tanta, a mi gusto, no sé, o sea, no sé qué claro, creas tú y qué crea la gente. sí, a ver, es que ese es el tema, es un tema también bastante subjetivo, ¿ya? Y está bien, existe la evidencia, pero recuerden que los estudios estamos hablando de ambientes controlados y como hemos hablado en otros conversatorios, van a haber estudios que simplemente van a quedar en estudios para tener una base y Uh otros -huh. que no los vamos a poder aplicar en la clínica. Yo creo que es bastante complejo explicarle esta base a una persona que nunca ha hecho ejercicio. Exacto. Porque si es que lo pongo a hacer, yo qué sé, un poquito de ejercicio aeróbico a mi paciente con obesidad, que es un sedentarismo mayor a 2 años, me va a estar 2 minutos y me dice, me estoy muriendo, pero es Uh -huh. simplemente su sensación. Su Uh -huh. capacidad física es como que descansa un minuto y está conversando y puede estar, o sea, es bastante subjetiva, Uh -huh. ¿ya? Uh -huh. Entonces, sí, muchos decimos que la mejor forma de entrenar fuerza es llegar hasta el fallo, pero Uh para -huh. realmente conocer cuándo vamos a fallar, tenemos que tener muchísima experiencia Total, previa total. para, porque, ok, si es que lo tengo entrenando a mi paciente, dale hasta que te canses. Y el man está 200 repeticiones, es como que Uh ya no -huh. no es útil Uh -huh. eso, Uh -huh. Uh ¿entiendes? -huh. Entonces, sí hay que tener en consideración el RM, sí hay que tener en consideración la percepción al esfuerzo que tengan, todas estas escalas son válidas, pero tenemos que ir viendo quién, nuevamente, lo que siempre caemos es quién es mi paciente. O sea, si es que es un deportista élite que sabe qué es el sufrimiento, sabe lo que es el verdadero fallo muscular, perfecto, va a ser un paciente muy fácil de trabajar y programarle, pero si es que tengo un paciente que recién está introduciendo a un entrenamiento de fuerza, es súper complejo y yo por lo menos en la clínica prefiero mantenerlo sencillo, prefiero mantenerlo con porcentajes que se puedan manejar y ojo, hay que irlo chequeando. Por ejemplo, das un plan para 4 semanas de entrenamiento y el paciente te dice, ¿sabes qué? Lo sentí súper fácil. Ok, vamos aumentando un poquito y aumento unos cuantos porcentajes. ¿Sabes qué? Este mes se te pasó la mano, estoy lesionado, estoy inflamado, me duele, me duele, me duele, la inflamación no baja. Ok, bajamos. Y ahí es donde realmente encontramos estos entrenamientos de fuerza. Así es. Ahora, ¿ya? Sí hay tablas, hay programaciones ya estandarizadas para trabajar una programación de fuerza
en sentadillas, en peso muerto. Estas son programaciones que hacen los deportistas que se dedican a hacer estos tipos de pruebas, los de powerlifters, incluso los ciclos de levantamiento que hacen los levantadores olímpicos. O sea, hay cosas estructuradas, pero tenemos que tener siempre un valor base. ¿Okay? Sí, o sea, ahí, y esto es justo lo que tú dices, a ver, y esto sí hay, a ver, la escala de percepción de esfuerzo sí se la usa como un Sí, método de evaluación científica, por si acaso, o sea, hay sí. estudios de esto, Hay estudios, hay correcto. estudios de RM, pero el que más se está usando ahora, que mayor evidencia tiene, ¿ya? Sin que sea objetivo, es el RIR, ¿ya? El RIR es Ah, una ya. de las cosas, ajá, el RIR es una de las cosas que aparentemente son nuevas, pero la vienen usando desde hace más de 5 años, ¿ya? Pero el RIR es las repeticiones que dejamos en recámara, ¿ya? De Ujú. hecho, y de ahí hay otros estudios que están sacando ahora, ¿ya? Que están haciendo o trabajando el RIR con la escala de percepción modificada y el RM, ¿ya? Claro, De que hecho, llaman ya hay los estudios que te clusters. dicen, exacto, de hecho ya hay estudios que te dicen un RIR 1, o sea, dejar una repetición en recámara, ya les Ujú. explico esto, es como tu escala de percepción de esfuerzo 9. Y así vas Es que, correlacionándolo indirectamente proporcional. Pero ajá, esto es teórico. O sea, el RIR es una cosa que se trabaja por input, estímulo realmente, ¿ya? Ahora, ¿ya? ¿cómo yo sé que mi paciente, o cómo yo le explico a mi paciente, loco, el RIR es esto en español, loco, haz bíceps, pero cuando sientas que te va a faltar una, esa no la hagas, esa déjala. Eso es un RIR 1, o sea, eso es dejar en recámara, o sea, dejar Claro. guardada, para que la gente entienda, dejar guardada una repetición antes de llegar al fallo. ¿Qué carajo? O sea, es súper difícil, Por ¿ya? eso es que hay que tener una experiencia previa para poder marcar esos parámetros. Y por eso es que es físicamente, bueno, Uh no, -huh, sí, uh sí -huh. es físicamente Ahora, imposible definir eso con un paciente. O ya, sea, ya ahora, siendo bastante... el RIR hay menos falla, hay menos peligro de falla en el novato. Estamos hablando de la persona que no hace, Claro. o sea, o más fácil, el RIR es más fácil controlarlo, autocontrolarlo, mejor dicho, porque es el Ajá. paciente que lo va a controlar, que un RM en un paciente. ¿Qué quiere decir esto? O sea, es menos peligroso que tú trabajes con RIRs de tu paciente que no tiene experiencia que trabajes con un RM, Correcto. ¿ya? O con las escalas de percepción de esfuerzo, porque el paciente te va a decir, oiga, no estoy sudando, ¿ya? No estoy sudando, no estoy sudando, sigo, y no va a sentir, pero el RIR tiene mayor evidencia en novatos, y eso es buenísimo, ¿ya? O sea, en novatos no quiere decir que en entrenados no sirvan, pero tienes que llevar tablas muy diarias, entonces, ¿por qué esta periodización de bloque no sirve? Porque, o sea, este 3 de 10 no sirve, o no, más que no sirve, no es tan eficaz, Eso te iba a decir, o justamente sea... por esto. Ujú. O sea, tú hoy, y por eso tienes que llevar tablas, y por eso también sí es importante mantener tu RM, porque tu RM es como, por lo menos tu base de voy a mejorar, voy a bajar, voy a subir cada Es cierto que, tiempo. ¿sabes qué? Por eso yo creo que, o sea, satanizar la periodización tampoco es lo adecuado. Y es Así más, es. o sea, yo creo que la periodización en un paciente o en una persona que quiere comenzar a entrenar es una gran herramienta. O sea, creo que sí, hay evidencia con el tema de RIR, pero puedes irlo modificando. Ya sabemos que los planes tienen que entrar mínimo de 4 semanas, 6 semanas, pero lo puedes Así ir es. modificando cada programa. La cosa es que en los estudios solo evalúan un ciclo de periodización, Así ¿ya? es. Entonces ahí es donde se ven los resultados, pero creo yo, y vuelvo a decir, esto ya hablando en teoría, es mucho más fácil controlar el error teniendo tablas de priorización y haciendo un chequeo Exacto, exacto. mensual del paciente y actualizarlo. El ejemplo que les di. Pero si es que nos toca a trabajar de esta modalidad o generar una programación de fuerza basados en el RIR, bueno, va a ser un poquito más fácil, en teoría, ¿no? Sí, ahora, ustedes deben entender algo, ¿ya?
el músculo no le importa, no le interesa, no entiende que tú levantes 80 kilos, 100 kilos, 50 kilos, no entiende de eso. Por eso la hipertrofia, y esto es una locura, ¿ya? Esto es algo que tal vez a la gente aún no se le mete mucho en la cabeza porque tal vez no es tan lógico, pero yo puedo generar masa muscular, o sea, hipertrofia, con cargas muy, muy livianas o con cargas muy, muy altas, ¿ya? Y de manera similar, o sea, en dos sujetos que tengan algo, algo homogéneo, o sea, la misma edad, Claro. el mismo tipo de actividad física, ¿ya? Y tú les pones a entrenar 4 semanas al uno con 20 kilos, les voy a decir, y tienen el mismo peso, el mismo género, al uno con 20 kilos y al otro con 80 kilos, ¿ya? Solo cambias los volúmenes. ¿Qué quiero decirte esto? Series, repeticiones y tiempo. O sea, el peso es el mismo. El peso sí no cambia, mejor dicho. El uno es 20 kilos, el otro es 100 kilos. Y al final resulta que los dos crecieron de manera muy similar. Y esto es Claro. algo que tal vez nos da la cabeza un poco. Es No, pero como, aguanta, dijiste el peso no es el mismo. no, eso te digo, el peso no es el mismo, ¿ya? Claro, O es sea, que el hay, uno tiene 20 kilos y el otro 80 kilos, pero ¿ya? así para poner un ejemplo más real. Personas similares, 20 kilos, Exacto, 3, exacto. 3 por 2 y el otro 20 kilos, 5 por 10, 5 por 20. No, Para, no, 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 no. a Es eso que ahí no. tú, no. O sea, el peso es distinto de los dos, pero generan la misma masa muscular o muy similar. O sea, el Claro. uno hace 20 kilos, el otro 100 kilos, Ujú. ¿ya? Y trabajas las 4 semanas, como te digo, en sujetos similares, ¿no? Claro, pero es que ahí, o sea, yo lo entiendo súper claro, pero es para que la gente lo entienda también. Es que ahí es donde entra en juego las otras variables, no solo el Exactamente, tema del peso. Porque, por ejemplo, exactamente. la persona que carga 20 libras va a tener seguramente más cortos los periodos de descanso, series de volumen mucho más, o sea, frecuencias más cortas, volúmenes mucho más altos, a diferencia de que tiene mayor peso, que va a trabajar volúmenes más pequeños y frecuencias un poquito más largas. Pero Exactamente. ya eso, o sea, eso es lo que quería explicar con el tema cuando dije los números, por si Ujú, acaso. ujú, ujú, Ya, ujú, ujú, pero eso es lo que quiere decir. O sea, hay que, no es solo la variable peso, es la variable frecuencia, intensidad, exacto. A la larga el tempo, volumen, a la larga el el volumen, volumen. El ¿ya? volumen es lo que realmente Entonces, hace la hipertrofia. exacto. Entonces, ahora, ¿para qué a mí me sirve entender todo esto? Brother, si tú lo llevas a la clínica, entonces sabes que, a ver, ¿a cuántos RM se puede ya ganar? Por Ujú. eso es tan importante también tener un RM de base, ¿no? Cuando se lo puede medir, Cuando se obviamente. le puede, correcto. Exacto. Pero, ¿a cuánto RM ya se sabe que igual ganas masa muscular? Mínimo, el Ah, mínimo, porque yo por ahí leí, no me acuerdo de quién, leí que sí, por eso hay que trabajar entre el 60 y el 70%. El no. 60-70% muchas veces en una plastia de cruzado anterior es mucho. En una persona que nunca ha hecho su 60-70% tal vez es mucho. En una persona añosa tal vez es mucho. Es que y Entonces, eso es lo que íbamos, lo que también quería mencionar. Y sé para dónde vas. O sea, era el 20-30% exacto, o sea, en volúmenes bajos. y ya se sabe que en personas incluso de mayores de 80 años, Ujú. brother, entonces estamos diciendo que puedes ganar masa muscular de manera, o sea, literal, solo hazlo. Así sea mal y vas a ganar masa muscular, ¿ya? Correcto. Eso estoy diciéndole. Y la otra, que tú tienes que entender que, o sea, vuelvo y les repito, dijimos que la masa, o sea, que la hipertrofia y la fuerza no son directamente proporcionales. Ujú. Eso no quiere decir que la masa muscular no importa, por Dios, o sea, Ojo. quiere decir que yo, si voy a tener más masa muscular, voy a tener más fuerza muscular. Sí, es una variante importante. Sí, es una variante importante. O sea, hay Ujú. más, Hay ¿ya? más. Sí. Hay más, pero en una persona lesionada o en una persona añosa que está con una prótesis de rodilla, es súper fácil. O sea, yo le tengo que trabajar de manera súper inteligente en vez de darle masajito, en vez de darme, o en vez de inventarme, perdón, tonterías como
es que su glúteo medio no dispara muy bien, está activando, o en el hombro, lo que puse, o sea, Claro, contraiga el trapecio inferior, activa el transverso del abdomen, suba, no jodas. te O falta, sea, pues, te falta. ¿qué estamos haciendo? Dale el ejercicio súper simple, con un peso súper simple, dale el volumen adecuado y vas a ganar. Y va a ganar masa muscular. Y hablando, y sabes que aquí, y hablando de clínica, ya, perfecto, podemos tener estos ejercicios súper simples, estas repeticiones súper simples, pesos súper simples, pero ¿dónde fallamos? Ya, haga 10 repeticiones Claro. y se va, y nos vamos. Y nos vamos. Ujú, Y el paciente terminó las 10 repeticiones y tuvo 3 minutos de descanso. Ah, ya, haga la otra. ujú, ujú. Ahí estamos fallando en la otra variable, en la Claro, variable claro. frecuencia, ¿ya? Porque hay que mantener el músculo estimulado y por eso, o sea, si es que vas a entrenar, o sea, y si es que vas a entrenar a rangos unos RMs de 80, 70, ok, tómate el minuto, los 2 minutos para que puedas volver a entrar a cargar eso. Pero si es que me vas a trabajar un 20, 40%, en los tiempos de descanso es sacude un poquito, afloja y vamos. O Ujú, sea, ujú. por eso es que tenemos que considerar esa variable, por eso es que tenemos que nosotros como fisioterapeutas supervisar y acompañar al paciente durante la Total. repetición. Y hablando de este tema, del tema de la hipertrofia, con distintos pacientes, o sea, tú mencionaste a los adultos mayores, a los que están operados. Sí, o sea, podemos trabajar esos pesos y la otra es que sí, trabajar pesos, cargas superiores, ¿ya? Cargas superiores, tengo que quitar esa palabra peso. Traba- Trabajar cargas superiores o porcentajes superiores va a generar una mayor inflamación. También, Así es. también. Y no solo inflamación a nivel El proceso de muscular, recuperación va a ser más lento también porque hay más daño muscular, verás. muscular y articular también, Ujú, ¿ya? ujú, Entonces, ujú. ¿cómo yo voy a hacer que mi paciente que tiene OA de rodilla me cargue pesadísimo cuando ya sé que hay un daño en el hueso? Entonces, van a haber procesos, o sea, vamos a seguir sumando en estos procesos, en estos procesos inflamatorios. Entonces, tenemos que ir considerando y ver cuál es la estrategia mejor para mi paciente según su contexto. Así ¿Ok? es. Así es. Así es. Bien. Gente, moditos todos, qué bueno. La verdad es que este tema es largo. Nos podemos quedar conversando de muchísimas cosas, Ujú. pero para seguir conversando, tenemos que contextualizarlo a ejemplos reales de pacientes y para ir considerando las variables importantes de cada uno de ellos. Así es. Pero consejos útiles ya para ir cerrando el día de hoy. Andrés, comienza con uno. Consejos útiles. Lean. Más que todo hay que en serio leer, porque creo que no sabemos nada, o sea, realmente no sabemos de pregrado, no nos dan nada, o sea, No, no, realmente no. no nos dan absolutamente nada de biología, porque esto, o sea, de esta biología que estamos hablando, porque no la entendemos. Y trabajar fuerza muscular en el paciente no es algo que sería una opción, es una necesidad para Necesidad. recuperarle al paciente. ¿Ya? Entonces, consejo uno, autoeduquemos, porque en pregrado, hoy por hoy, no enseñan este tema, por Dios, este tema no enseña. No, para nada. Consejo dos, Consejo 2. En vez de comprarse el último láser que cuesta 2.000, $3.000, cómprense un set de mancuernas de 2 libras, 3, 5, 10, 20, 30, bandas de resistencia. O sea, inviertan en eso en vez de maquinitas. Déjame lanzar el 3. para no olvidarme. Sí, sí, es que después me olvido. Ahí te doy chance para que vayas pensando. Ya está bien. Ya, 3. Entrenen. Por Dios, si su fisioterapeuta no hace ejercicio, deben cambiar de fisioterapeuta. Chucha. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la única forma de que nosotros podamos explicarle y ir narrando la experiencia al paciente que va a ir sintiendo, es que te va a doler aquí porque estás haciendo este ejercicio, es sintiéndolo uno mismo. O sea, va a ser mejor la conexión,
vas a tener muchísima más empatía con el paciente al momento que tú sabes lo que estás sintiendo porque tú mismo lo viviste. Pero si es que eres un sedentario que le dices al paciente, haz ejercicio, y mientras tú estás con la panza acá y comiendo todo lo que quieras y no haces ejercicio hace un tiempo, ya saben dónde se pueden ir. 4, Consejo Andrés. 4 va muy pegadito y qué bueno que lo viste muy pegadito al 3. Y esto, por favor, anótenlo, porque esto es un mensaje directo, no indirecto, a todos. Por entrenar o porque eres deportista, no hace que sepas, por favor, en serio. O sea, Qué bien. esto ve por ponerte un post bonito Uf, y que sí, por favor, en serio. O sea, hay tanta biología atrás. sí, Así que, en serio, qué no bestia. cometan ese error. O sea, No, esto es algo, ve, que yo lo vengo viendo y me da full tristeza. O sea, ahora todos hacemos ejercicio y esto está muy bien, pero eso sí, no nos hace que nosotros sepamos de ejercicio. Hay que correcto. estudiar, brother. O sea, no seamos tan groseros. La ignorancia es atrevida. No No, es seamos que, tan o sea, groseros. entra y también se entiende el tema de la necesidad, el tema de las redes, el tema del marketing, y lo que siempre digo, o sea, cualquier pepudo o cualquier man que es más o menos guapa, se monta a su gimnasio y es como que quieres tener el cuerpo que yo tengo, entrena conmigo. Ándate a la mierda, no sabes nada. ¿Ya? Así O es. sea, que tú sepas entrenar es una cosa y dar un entrenamiento, hacer una planificación es otra cosa, por favor. ¿Ya? Otro consejo más que se nos quiera ir entre todas estas malas palabras que hemos dicho hoy, porque ha sido una semana de mierda. Eso, no sé, eso, gente, no sé qué más. Hay muchísimas otras cosas más. Sí, La velocidad del ejercicio, la conducción, el tipo de contracciones, la nutrición, la como... nutrición, no, pero la eh, nutrición, ¿sabes qué? Tal vez podremos tener alguna invitada que nos hable acerca, o invitado o invitada, de ajá. la nutrición en tema de fuerza. Lo puedo anotar. Sí, sí, sí. Así que, nada, gente, y esto es una necesidad, o sea, hay que saber, realmente hay que saber, porque le hace muy bien al paciente, realmente le va a recuperar. Y aquí yo también, hoy como te dije, vine muy ácido, así. Ujú. Esto es, vean, hay que ponerse la mano en el corazón. Muchos de nuestros pacientes les hacemos huevadas y mejor. O Sí. sea, ni siquiera sabemos qué hacemos. El ejercicio es lo que menos, esto es mi percepción de Ujú. todos estos años, el ejercicio es lo que menos conocemos. No es que nosotros somos propios maestros del movimiento como nos han hecho creer. Yo De sí. hecho, es lo No. que menos sabemos, es lo que menos sabemos. Y el paciente mejora, brother. O sea, te Sí. inventas tonterías como contraiga aquí las escápulas, eso, sienta el trapecio inferior, perfecto, eso, traiga, y el paciente mejora. Imagínate si lo hiciéramos con conocimiento. ¿Dónde tendríamos a nuestros pacientes? Y sobre todo, ¿dónde tendríamos a nuestra profesión, bro? Claro. Entonces, hay Mira, que... mira, defendiendo un chance un poco eso es trabajar sobre la percepción. Exacto. Punto. O sea, no es que estás activando el ni sé qué, no, no, no. Estás trabajando sobre la percepción de esa persona, dando un estímulo táctil, dando un estímulo verbal, dándole un estímulo visual a la persona. Punto. Así es. O sea, Así es. así, punto. Chao ese tema. ¿Ya? No es que los fisiculturistas se ponen así, que contraen y se ve la fasciculación. Brother, los más simplemente están apretando todo lo que pueden y eso es lo que sucede, Así es. nada más. Así es. ¿Ya? Así es. Y también, creo que último consejo, hacer cualquier tipo de ejercicio y cualquier tontera va a ser mejor que no hacer nada. ¿Ya? Total. Total. ¿Ya? Esto, gente, yo les Ah, dejo algunos nombres para que lo vayan a leer. ¿Qué más, bro? ¿Qué más? Dime, dime, ¿qué más? sí, Se me iba a olvida. decir la otra, y esto complementando el tema que hoy estaba hablando de mis historias, porque hoy te dije, amanecí un genio belleza, lindo. La gente, y sobre todo las chicas, es que no quiero cargar peso porque me voy a hacer muy grande. Nadie, absolutamente, créeme, nadie gana músculos porque, o sea, por suerte, o sea, tienes que trabajar bastantísimo para ganar musculatura, para ganar fuerza, ¿ok? Tener tiempo y plata. No tiempo y plata.
Dedícate Por eso, pues para dedicarte te necesitas tiempo, pues, hazlo, brother. hazlo de manera eficiente, porque si es que tienes para si es que tienes para 30 minutos de solo entrenamiento, haz un entrenamiento eficiente en esos 30 minutos, considerando todas las variables. Ahí se las dejo. Ahí se las dejo, Y, chicos. y Y espérate, que estoy acabando de dale. escribir. Ay, ay, ay. Y bueno, tienen Eh, esos autores. Hay muchos más autores, no crean que solo son estos únicos, pero sí que ellos votan bastantes estudios, aportan muchísimo en todo este tema de la fuerza muscular y la hipertrofia. Dejemos de pensar que es algo estético, porque es algo de salud. Y que sí, correcto. que si nos golpeamos la mano, si nos golpeamos el pecho y decimos, no, sí, nosotros somos los expertos en prescribir ejercicio, vamos a demostrarlo, gente. Claro. Ahora, última pregunta de la noche, antes de que se acabe. Entonces, nosotros fisioterapeutas, se me fue la pregunta, espérate que lo tengo anotado. Entonces, nosotros fisioterapeutas entrenamos fuerza, ¿sí o no? Respondan en ese chat. Quiero Así verlos. voy a responder. Yo te voy a responder así, hermano, así de grosero. Está bien, a ti sí te creo. A ti sí te creo. A ti sí te creo. ¿Ya? Vamos, chicos, consideren, ¿ya? Y si es que la respuesta es deberíamos, es no, es sí, reflexionenla y hagan las modificaciones que tienen que hacer en su práctica para incluirlo, sí, porque sí. ¿Ok? Sí, sí, sí. Y hay que entender biología, por Dios. No es cuántas. Es súper fácil leer un artículo que te diga series, repeticiones, volumen e intensidad. Te va a demorar 10 minutos. Brother, hay que Bien. estudiar biología. En serio, vayan a estudiar biología. Que eso va a hacer que entiendas un millón de cosas. Correcto. Bueno, gente, por nosotros siempre un placer. La verdad es el mejor momento de la semana hasta ahora, conversar con ustedes y con este señor de acá. Nada, gente, no te pongas romántico. Ya Nada, saben, es un gusto y nada, nos vemos el otro miércoles. ¿Qué tenemos el el- otro miércoles de invitado, no? sí, sí, tenemos un invitado. Déjame cortar la grabación.